Hay un enigma que se intenta resolver desde hace 150 años. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. Todo es un mito. No existió Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo. No hubo pasión, ni muerte, ni resurrección. Ni se fundó iglesia alguna, no en el siglo I. Todo fue ideado en el siglo IV. Empezó en el año 303 por obra de un fanático. Una solución que pocos se atrevían a imaginar y algunos se negarán a aceptar. Esta noche vamos a hablar con Fernando Conde Torrens. Él es ingeniero industrial y profesor de la Universidad de La Rioja y tras más de 20 años de investigación afirma que el cristianismo fue inventado y que nada de lo que nos cuentan ocurrió de verdad. La polémica, el debate está servido. Tema desde luego que a nadie va a dejar tibio. Esta noche sabremos lo que nuestro invitado nos tiene que contar. Es el año 303. El emperador Constantino manda a reunirse a un pequeño número de redactores, a los cuales les encarga una tarea. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Bajo la orden del emperador, estos escribas inventan el guión de toda una historia que, como digo, revolucionaría a la humanidad. En esa reunión deciden crear de la nada lo que fue conocido como los 4 evangelios. Ellos redactarían esos evangelios y varios textos más, todos inventados, todos falsificados, todos por encargo. El cristianismo fue sacado de la imaginación de estos redactores, esos antiguos escribas, con el fin de poder implantar en el imperio una nueva religión, el cristianismo. Bien, esta es la idea que defiende, y estoy seguro que también levanta polémica, Fernando Conde Torrens, ingeniero industrial, profesor en la Universidad de La Rioja, investigador y escritor, con títulos como El Grupo de Jerusalén y los Evangelios que generó, y también Simón, ópera magna, las pruebas de la falsificación. Y ahora nos sorprende, seguro que puede que indigne a otros, no lo sabemos, su nueva obra, Año 303, inventan el cristianismo. Fernando Conde Torrens, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión. Buenas noches, Juan. Buenas noches, muchas gracias. Un verdadero placer que estés con nosotros y la primera pregunta yo creo es obligada. Sabiendo las implicaciones que estas cosas tienen, ¿cómo te metes tú en estos líos, Fernando? Bueno, me metí hace pues algo así como 30 años. Uh-huh.
yo quería saber, en un momento determinado de mi vida, cuando tenía 39 años, dije, bueno, yo quiero saber si lo que yo creo es cierto o no, porque no quiero morirme engañado. Sería, a mi parecer, un fracaso. Yo soy muy racional como ingeniero y quiero saber un poco, a ver, pues qué es lo que hay, de qué hay después de la muerte, si lo que yo creo es cierto o no es cierto. Porque me había encontrado con un amigo que él creía en la reencarnación y yo no creía en la reencarnación. Entonces dije, bueno, pues una de dos, o él o yo estamos equivocados. No pueden ser las dos cosas ciertas. Por eso me metí, como cosa personal mía. Casi para descubrir si aquello que te han contado otros, o aquello que han contado desde antaño otros, pues es cierto, ¿no? Así que te metes manos a la obra, empiezas a investigar, y aquí viene esa pregunta que todo el mundo seguramente que está esperando hacer, así que no vamos a hacerle esperar más, ¿no? ¿Es realmente una religión inventada el cristianismo? ¿Todo lo que conocemos, textos o papeles principales, son realmente falsos? Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí, absolutamente Juan. Falsos. Y además está demostrado documentalmente. Es decir, que no es una teoría más de que alguien, pues, como me dicen mis detractores, con ganas de vender libros o con ganas de estar en los medios de comunicación. No, yo esto lo empecé para mí, no pensaba escribir ningún libro y quería averiguar realmente eso, que si lo que me contaron mis padres y mis abuelos, pues era verdad. Y entonces empecé a leerme despacio, con sentido común, con criterio, los evangelios, y encontré cosas raras, encontré cosas sorprendentes, y luego cosas opuestas, que demostraban que había habido una pugna brutal en los primeros tiempos del cristianismo, y eso no se explicaba así, la historia no nos la explicaban así, de forma que dije, estos documentos, estas partes de los evangelios que, por ejemplo, de la Carta de Santiago, que detectan clarísimamente una idea primera, acertada, válida, juiciosa, sensata, y otras, a continuación, fatales, mágicas y falsas, esto no pueden venir de la misma persona. Esto viene de dos personas con dos ideas distintas. Y entonces esto está aquí, está escrito, no puede ser falso. Hay que encontrar la explicación a esa pugna ideológica inicial. Tú encuentras esa pugna ideológica inicial que te da las claves, las pistas de que hay algo que no cuadra en todo esto. Parece que está como escrito a la sazón por dos personas, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo partía de una idea. Cuando empecé primero analicé lo que había antes del cristianismo, ¿no? Las grandes ideas de Europa, las grandes ideas de Occidente. Yo no me he metido con Oriente, yo me he limitado al Imperio Romano. Y entonces dije, bueno, a ver, los grandes pensadores que han descubierto, qué es lo que yo quiero descubrir. Y entonces me encontré con el conocimiento de los griegos. Pero entonces después pasé al cristianismo, a decir por qué el cristianismo no enseña lo que enseñaba el conocimiento de los griegos. Y entonces fue cuando me encontré con estas dos ideas opuestas. Una de la primera etapa de redacción que yo llamaba coincidía con el conocimiento de los griegos y la segunda coincidía con una visión mágica y una moral elemental muy alejada de ese conocimiento. De forma que dije, esto hay que seguirlo investigando porque aquí hay gato encerrado. Y seguí. Y seguiste adelante. Tú llegas a poner esa fecha, año 303. Yo he hecho una introducción hablando del emperador Constantino y tú marcas a este hombre como el creador, o cuanto menos el instigador, si hay que decirlo así, de que alguien creara o inventara pues todo lo que conocemos ahora acerca del cristianismo, de Jesús, de esos personajes, de esas parábolas, de todo aquello que tiene relación con esta religión, ¿no? Sí, de todo el Nuevo Testamento. Sí. En realidad, Constantino no fue vamos a decir así, la génesis, el origen, la fuente primera de la idea. La fuente primera de la idea de una religión nueva, monoteísta, que adorase a un Dios único, fue de un tal Lactancio. Lactancio, sí. Este hombre, el año 303, por eso tiene esa fecha el libro, pues se fue a hablar con el emperador Diocleciano para decirle que el Dios único estaba indignado con Roma, porque en Roma se permitía adorar a muchos dioses. Y eso, que era una muestra de tolerancia imprescindible,
para una potencia como Roma, que conquistaba todo lo que se le ponía por delante, a todos los pueblos, pues según Lactancio era algo que enojaba tremendamente al Dios único y que iba a mandar el fin del mundo. Diocleciano no le hizo caso a semejante dislate, pero Constantino sí le hizo caso, o le vino bien para lo que él quería. El caso es que lo protegió y se lo llevó consigo cuando volvió con su padre, el César de Occidente, a las Galias. Sí. Y en su Lactancio le dijo, hay que crear un equipo redactor porque hay que hacer una historia. Él no era historiador, él era un profesor de retórica. Sí. Y Constantino pensó, ya, mi amigo Eusebio de Cesarea, que es historiador y amigo mío. Y lo llamó, ya en las Galias, lo llamó, y entre los dos, entre Lactancio y Eusebio de Cesarea, crearon todo el Nuevo Testamento. Entre los dos, casi a la sazón, se inventan todo aquello que conocemos a día de hoy. Sí, sí. Lactancio tenía sus ideas y él solito escribió las epístolas de Pablo, antes de que se formase el equipo. Sí. Y él dio pues su versión de lo que era Jesucristo, un ser medio mítico, medio nebuloso. Sí, y claro, cuando escribió las epístolas de Pablo, hacia el año 305, digamos, pues no pudo poner nada de la historia de Jesucristo, de los evangelios, porque estos no estaban escritos, sencillamente. Y el Cristo de Pablo, el Cristo de Lactancio es el Cristo de Pablo. Pero luego, el año 307, con Constantino ya dueño de la cuarta parte del Imperio Romano, le llama a Eusebio. Eusebio va a las Galias, donde está Lactancio, y empieza a escribir los evangelios. Y como él es historiador y Lactancio no se atreve con ese tema, pues primero Eusebio escribe el Evangelio de Marcos, que es el más sencillo, digamos, y lo escribe a su manera, siguiendo las indicaciones de Lactancio, con muchos milagros, fundando una iglesia y apóstoles y todas estas cosas, y muriendo en la cruz, porque según Lactancio tenía que morir nada más que el Hijo de Dios para que el Dios único se sintiera, pues no sé, reconciliado con la humanidad. Y entonces, a continuación, pues Lactancio copia los evangelios de Lucas y Mateo del de Marcos, añadiendo más cosas que él se ha guardado en el bolsillo. Y por último ya, con los 3 evangelios escritos, Eusebio escribe el Evangelio de Juan, completamente diferente a los otros 3, porque los otros 3 eran, vamos a decir así, demasiado iguales, los sinópticos. Y ya están formados los 4 evangelios. Y las cartas de Pablo. Y luego se escriben otras más cosas al limón, al 50%. Parece toda una historia, desde luego, inventada como 2 personas que se unen para crear algo, ¿no? Y aquí viene otra de esas preguntas. Has nombrado, evidentemente, a Jesucristo dentro de toda esta historia. Es el personaje inevitable, desde luego. Pero ¿nos quieres decir, a raíz de todo esto que acabas de contar, por ejemplo, que Jesucristo no existió como tal? Es decir, que ni siquiera los que conocemos como apóstoles, San Marcos, San Pablo, que hemos nombrado, ¿eran figuras inventadas? ¿No existieron de verdad? No existieron, Juan. Tajantemente, O sea, no hay la menor duda. El lector que lea el libro con amplitud de miras, es decir, sin creerse nada, yo no digo que nadie se crea lo que yo digo en el libro. En el libro se ofrecen 3 tipos de pruebas documentales distintas e independientes que demuestran que Jesucristo, su padre, su madre, los apóstoles, San Pablo, los mártires, las persecuciones, todo eso es inventado, tinta sobre papiro, es absolutamente irreal, tan real como Superman o Don Quijote. Es así. Es realmente fascinante. Seguro que ahora mismo tenemos oyentes que quizás estén echando las manos a la cabeza porque están recordando pues muchos historiadores que avalan justo todo lo contrario. Así que la pregunta lógica y clave quizá en todo esto es ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Cuáles serían esas pruebas en las cuales, digamos, tú basas esa investigación para que todo el mundo sepa exactamente por qué realmente afirmas tales hechos? Sí. Bueno, yo he tenido 24 años, o sea, me he estado 24 años investigando este tema. Tuve que aprender griego y también aprendí hebreo antiguo para poder leer los textos en el idioma original. El latín ya sabía de mis tiempos de estudiante,
estudiante de ciencias. Yo soy ingeniero, nunca he estado en el seminario. Y fui leyendo los libros, analizando los libros. Yo estaba convencido de una cosa: no hay dos personas que escriban igual una carta, mucho menos un libro. Y cuando uno escribe un libro o una carta, un libro sobre todo si es de ideología, uno se desnuda. Es decir, que estudiando lo que se decía en los textos cristianos, tenía que poderse saber quiénes escribieron los evangelios y de dónde sacaron lo que emplearon para los evangelios, o sea, qué fuentes tenían. Uh-huh. Y efectivamente fueron saliendo cosas. Por ejemplo, yo me basé, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio que se califica de apócrifo. También me basé, porque tenía el libro de Enoc, que es un libro apocalíptico de la apocalíptica judía anterior a Cristo. Es decir, que fui mirando otros libros que estaban relacionados con los evangelios y con el Apocalipsis, por ejemplo. Uh-huh. Y poco a poco fueron apareciendo el hecho de que cuando uno quiere estudiar el cristianismo antiguo y empieza a mirar autores cristianos que escribieron, pues todos son nebulosas hasta que llega Eusebio de Cesarea con su Historia Eclesiástica, obra del año 312 o 15. Antes de Eusebio todo es nebulosa y además la única fuente es Eusebio. Y en cambio, después de Eusebio, pues ya todos son cosas claras, por ejemplo, pues el Concilio de Nicea, donde hay un credo de Nicea, en realidad fueron dos, se construyen basílicas por parte de Constantino, es decir, que hay huella física, y antes no hay nada, porque uno empieza a estudiar los escritos antiguos primitivos, los padres apologetas que se llaman, y el mismo jesuita autor del libro que yo seguía, el padre Daniel Ruiz Bueno, decía, de Hermias nadie sabe nada. No se sabe ni cuándo nació, ni en qué país, nada. Solo queda su libro. De este otro, pues tampoco nadie, no queda ninguna huella, solo queda su libro. Porque es que su libro fue lo que hicieron. Uh-huh. Y al hacer su libro ya le daban carta de identidad. Por ejemplo, a Teófilo de Antioquía, me parece, o un obispo de Antioquía, ¿no? Uh-huh. Ignacio de Antioquía. Pues solo quedan sus cartas. Y no se sabe nada de él. Exactamente. Es como si alguien lo hubiera creado, ¿no? Es lo que vienes a decir. Exacto. Pero ya la confirmación vino cuando me di cuenta de que uno de los autores, porque yo sabía que había dos autores, a la fuerza, por las dos redacciones opuestas en ideas, uh-huh. Uno de los autores dejó una marca, una firma, un acróstico, con el nombre de Simón. Que yo en principio creí que era un nombre propio, pero luego he visto que no, que era un nombre común. Uh-huh. Un nombre común que significa burla, falsedad. Y dejó esa firma, Simón, escrita en todos los evangelios. Y esas firmas, las nuevas, las reales, las auténticas, están en el libro año 303. Estamos diciendo que alguien marcó como falso eso que a día de hoy se da por cierto, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí seguramente que haya muchas personas que estén ahora mismo planteándose, bueno, puede que todo esto imaginemos que pueda ser cierto, pero también hay, al parecer, pruebas que aseguran que existe, por ejemplo, la figura que niegas de Jesucristo que exista en unos escritos o en libros anteriores o en papiros anteriores a esa fecha, ¿no? Entonces alguien podrá pensar, bueno, ¿cómo es posible que si esto se inventa en el año 303, cómo es que existen escritos de estos personajes previos a ese año? Sí, bueno, porque no solo entre el año 303, que Lactancio empezó a escribir para satisfacer los deseos de Constantino, hasta el año 323, un poco antes de Nicea, hay 20 años. Y en 20 años, dos personas profesionales, escribas, más bien gramateos, es decir, como diríamos ahora, pues abogados, uh-huh. o literatos, o historiador, uno de ellos, escribieron no solo los, no sé si son 27 libros o 29 del Nuevo Testamento, sino que escribieron muchas más cosas. Porque claro, se plantearon, si vamos a poner el nacimiento del Hijo de Dios, este ficticio que nos hemos inventado, en Tiberio, el año 0, hablamos con nuestra forma de manejar las fechas, no con la de ellos, hasta el presente han pasado 300 años. Claro, si han fundado una iglesia y una religión, lógicamente sus
los seguidores de esa religión tienen que haber escrito cosas, tienen que haber dejado huella escrita de sus creencias. Entonces, vamos a inventarnos además pues una serie de escritos de estos supuestos escritores cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, y vamos a inventarnos también escritos de otros que les atacaron, que les vilipendiaron, les criticaron, y crearon pues todos los autores que ahora se llaman padres apostólicos, porque se supone que estuvieron en tiempo de los apóstoles, y padres apologetas griegos, que son los que estuvieron posteriores, ya en el siglo II. Y se inventaron a una serie de autores falsos, por ejemplo, Arnovio de Sica, Minucio Félix, Tertuliano, y un largo etcétera, para llenar el hueco de los 300 años casi que habían pasado entre una cosa y otra. Hay incluso, claro, pero hay personas que puedan pensar, bueno, pero están los textos apócrifos. Tú comentabas una cosa que me parece realmente interesante, y es el hecho de que había como añadidos a esos textos antiguos para encajar toda esta historia, y que alguien que descubriera estos textos viera reflejado efectivamente el nombre de Jesús, de Jesucristo, de Dios y todo lo que tiene alrededor de esta religión. ¿Es cierto? ¿Alguien añadió eso a esos textos antiguos? Sí. Vamos a ver, hay que distinguir los textos antiguos de cristianos anteriores a Nicea, que los escribió el equipo redactor, por ejemplo, pues esos que te he dicho, y todos los padres apologetas y todos los padres apostólicos. Por ejemplo, Ireneo de León, que me lo sacan mucho los detractores que tengo. Los escribieron ellos, entonces claro, hablan de Jesucristo, no van a hablar, pues si precisamente son para dar base, para dar sustento a la falsificación. Y luego a 4 autores que no eran cristianos, Flavio Josefo, Suetonio, Tácito y Plinio el joven, pues cogieron sus cartas y añadieron párrafos que hablasen de Jesucristo. Que eso es lo que se llama una interpolación. Esas interpolaciones, por lo menos 2 de ellas las hizo Eusebio, que era el que estaba en contra de lo que se estaba haciendo, aunque no podía decirlo claramente. Y puso la firma de Simón también en los pasajes que interpolaba, de Flavio Josefo y de Plinio. Acabas de nombrar a Eusebio, que dices que estaba en contra. Es decir, ¿había alguna especie de guerra, entre comillas, por intentar que este invento no saliera a la luz, entonces? Sí, efectivamente. O sea, esa guerra que yo te he dicho ideológica en los primeros escritos que yo vi, por ejemplo, la carta de Santiago o las cartas de Juan, que las escribió Eusebio, pues ahora, años después, se confirmó con la personalidad y los criterios de estas 2 personas que formaban el equipo redactor, exclusivamente ellos 2. Lactancio era el jefe y era el hombre de la idea, y defendía la visión mágica y defendía Jesucristo, Hijo de Dios. Realmente es sorprendente. Sí. Y en cambio Lactancio era Eusebio era todo lo contrario. Y entonces esa pugna era la que reflejaba la mentalidad de estos 2 hombres. Bueno, nuestros oyentes se deben de estar quedando un poco perplejos, seguramente muchas personas. Ojo, hay que decirlo, tú me comentabas el otro día antes de realizar esta entrevista que tú desde luego respetas absolutamente todas las creencias, que si la creencia además es válida para alguien y le hace, bueno, pues sentirse bien, evidentemente todo es válido, pero que la realidad tiene que contarse, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que es historia, y la verdad es la verdad. Y la mentira es mentira, y la falsificación es una falsificación. Entonces, a los hititas sus sacerdotes les engañaron, a los egipcios sus sacerdotes les engañaron, a los griegos no había dioses en el Olimpo, ni Júpiter, Juno y Minerva, y a los romanos tampoco existían Zeus, etcétera. Era Poseidón, Demeter y Catellades. Entonces, a nosotros cristianos pues también nos han engañado. Una pregunta, ¿y por qué se consigue engañar? Es decir, esto, que es a parecer toda una invención, según tus investigaciones, ¿cómo consigue calar en el pueblo? ¿La ignorancia? ¿El hecho de ser manipulados o ser fácilmente manipulados? Sí, bueno, en el año 300 todo el pueblo era analfabeto, ignorante, pobre, y el emperador Constantino favoreció con toda su autoridad el establecimiento del cristianismo. Entonces, por ejemplo, pues se daba de comer
había hambrunas y repartía trigo antes el gobernador y a partir de Constantino el obispo. Bueno, pues evidentemente la gente que vivía en las ciudades pues se iba cuando había hambre o cuando los que tenían poco pues iban al obispo y el obispo les daba trigo y alimentos. En el pueblo menos, en el campo menos. Pero es que luego vino Teodosio y Teodosio obligó por decreto ley a que todo el mundo fuera cristiano y el que no fuera cristiano no podía hacer testamento y legar sus bienes a sus hijos y quedaban para el emperador. Entonces, claro, pues ante esa como una especie de chantaje, ¿no? Ante esa coacción, pues al final todo el mundo se hizo cristiano porque era la única vía, la única solución posible. Es decir, hubo una invasión del poder temporal o del poder político vía Teodosio y una invasión sobre el mundo de las conciencias. Y entonces eso, pues una invasión es fatal porque nos hace perder, nos retrasa siglos. Y en este caso el cristianismo nos ha retrasado 17 siglos. Se obligó al pueblo de alguna manera a convertirse en cristiano, si no, sería castigado por diferentes vías. Sí. Bueno, vamos a ir por partes. Seguimos, desde luego, desgranando parte de este libro. Año 303, inventan el cristianismo, totalmente recomendable, de Fernando Conde Torrens, con el cual estamos hablando ahora mismo. Y para dejarlo claro, alguien pensará, bueno, quizá Jesucristo fue inventado, quizá los apóstoles, quizá todas las historias que nos encontramos sean producto de la invención de un par de personajes en esa época, en el año 303, pero no hay nada que se base en alguna realidad, en algún personaje real. ¿Es absolutamente todo inventado? Es todo inventado. ¿Todo? Ahora, claro, lo que hicieron fue situar una persona 300 años antes para que no se la pudiera rastrear, y menos con los instrumentos de información de entonces, y hacer una persona creíble. Eusebio procuró hacer una persona creíble y le dio el formato de un maestro del conocimiento de los griegos. Pero solo en una parte muy pequeñita, en un 10%, porque tenía que hacerle caso a Lactancio, que era el jefe del equipo, y tenía que poner el Jesucristo, Hijo de Dios, que Lactancio quería. De forma que en los evangelios de Marcos y de Juan hay un evangelio original hecho por Eusebio y hay una interpolación masiva del 90% hecha con las ideas de Lactancio. Lo que ocurre es que, para tranquilizar al lector que tú dices, ¿no? Pues en realidad lo que hayamos creído tiene poca importancia. Porque si hemos nacido en Occidente, pues somos cristianos. Pero si hubiéramos nacido en la India, o en África, o en China, seríamos otra cosa. Lo que importa es cómo somos por dentro, cómo nos comportamos, qué sembramos a nuestro alrededor. Eso es lo que importa. Cómo de buenas personas somos, o somos malos bichos. Y se puede ser buena persona o mal bicho siendo ateo, agnóstico, cristiano practicante, cristiano no practicante, o siendo cualquier otra cosa. Y eso es lo importante. Desde luego eso es una absoluta verdad, ¿no? Y eso, ¿cuántas veces lo hemos pensado, no? Hablamos muchas veces en corrillos de cuánta gente, por ejemplo, va a los cultos, a misa, se dice, y que no deberían ser perdonados, ¿no? Y sin embargo, cuánta gente no entra en esas iglesias y ayudan a los demás. Eso, desde luego. Pero partiendo de esa base, de esa invención, hay, por ejemplo, escritores, investigadores como Javier Sierra, al que imagino que conoces, que él llegaban a afirmar que, por ejemplo, de las Biblias había 6 versiones diferentes. ¿Esto realmente es así? ¿Existen textos bíblicos diferentes que cuenten historias diferentes? Bueno, yo he analizado la Biblia cristiana, la Biblia católica. Concretamente yo empecé con la Nácar Colunga. Y luego pues me he hecho con Biblias en griego, Ekaine Diatheke, y tengo 30 versiones distintas. Entonces, entre ese texto griego original, de Ekaine Diatheke, que es la enseñanza verdadera, auténtica, pues las diferencias son diferencias de puntuación y algunos párrafos o pasajes que faltan, pero no hay diferencias para decir que son distintos personajes. Ahora ya no me meto con los testigos de Jehová, los adventistas del último día, los evangelistas, los anglicanos o los protestantes o Lutero o Calvino. Yo eso no lo he estudiado,
porque no me interesaba. A mí lo que me interesaba era saber si el Nuevo Testamento era cierto o no era cierto. Y he descubierto que es todo una invención literaria como el Quijote. Hay una cosa además que apuntas, a mí me parece realmente interesante y uno cuando lo piensa dice, bueno, pues es verdad, es cierto. Las copias que se hacían en la época de estos libros, desde luego no tienen nada que ver con el sistema, perdón, ni la metodología ni la tecnología que se utiliza para copiar un libro. Se hacía a mano, se escribía, y claro, tú comentas que pudo haber, vamos a decir que inferencias por parte de aquellos que copiaban las obras que quizá añadieron o quitaron cosas del libro que en principio tenían que copiar, ¿no? Sí. Se transmitía por eso, por copia, y precisamente por eso había, realmente en el libro se describen muchas cosas que aquí en la charla, en la entrevista no podemos hablar, ¿no? Claro, pero había una forma de escribir con estructura, es decir, que el autor se obligaba a escribir con ciertas longitudes del texto para que el lector supiera que efectivamente estaba leyendo la obra sin alteraciones, sin malas copias. Eusebio colocó acrósticos en todo lo que él escribió para demostrar que todo era falso. Y no solo colocó acrósticos de Simón en el Nuevo Testamento, sino que las colocó en su obra principal, la Historia Eclesiástica, que es la historia falsa hasta la raíz de lo que habían sido los 300 años anteriores. Y luego están las dobles etapas de redacción con ideas opuestas, cosa que es, vamos a decir así, gravísimo y inconcebible. Y además no es esa la historia que nos cuentan. De manera que no hay peor cosa, yo mantengo, que mentir por escrito, porque la mentira permanece escrita ahí para siempre. Y si se sabe dónde hay que mirar, se descubre que todo es mentira. ¿Existen más claves, además de esas firmas que Simón aparentemente había dejado en sus escritos, que nos aseguren que todo esto fue una patraña creada por dos personas? Sí, las estructuras. Es igual que un soneto es escribir, pero con ciertas reglas muy estrictas, dos cuartetos y dos tercetos que riman así y asá, pues los escritores antiguos escribían todos, y digo todos con mayúscula, absolutamente todos, escribían con estructura. Las estructuras son, unos órdenes de números que uno podía crear una estructura muy complicada y por tanto estar muy constreñido al escribir, o muy libre y por tanto pues no estar apenas limitado al escribir. Lactancio escribía con una estructura muy estricta, muy rigurosa, muy complicada, muy difícil, y cometió el error de escribir todos los libros que él escribió con el mismo tipo de estructura, porque quería lucirse. Él era un profesor de retórica, dominaba las estructuras a la perfección y las sabía aplicar en sus escritos. Y por eso, el Evangelio de Lucas, el de Mateo, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo y la carta de Judas, que a lo mejor ningún lector sabe que existe, pero existe en el Nuevo Testamento, todas las 5 están escritas con el mismo tipo de estructura, que denota que todo son obra de la misma persona. Y por eso cuando se dieron cuenta de que esto era así, pues entonces lo que hicieron fue cambiar las estructuras, porque se iban a dar cuenta de que todo era de la misma persona, de Lactancio. Y ahí vienen las variantes, que son 200.000 variantes, en textos que se conocen del Nuevo Testamento, porque tenían que cambiar las estructuras para que no se notase que todo era obra de la misma persona. Esta es otra prueba, una de las 3 pruebas. Realmente sorprendente. ¿Crees que la Iglesia sabe realmente que fue toda una invención? Es decir, ¿lo guardan como secreto si esto realmente es así? Mira, lo saben y han procurado disimularlo haciendo todo lo que han podido. Por ejemplo, las estructuras eran por capítulos. Cada capítulo tenía su estructura. Y en el caso de ser escrito por Eusebio de Cesarea, tenía su firma, su acróstico. Bueno, pues han cambiado las longitudes de los capítulos, han unido 2 capítulos en uno, han partido un capítulo original por la mitad, empezando a medio capítulo o un capítulo distinto, con el fin de que no se pueda seguir el tema de las estructuras y disimular. Pero lo malo es que los escritores antiguos escribían
haciendo que cada capítulo empezase con una cierta similitud. Por ejemplo, si tú miras el Evangelio de Juan, actual, que está alterados y refundidos capítulos, verás que en los primeros capítulos, no el primero, sino el segundo, el tercero, cuarto y quinto, empieza por un adverbio de tiempo. Y al día siguiente, y el otro capítulo empieza, y al siguiente día, y un día más tarde salieron Jesús y sus discípulos de aquí para allá. O sea que ponían unas clavecitas para que se señalase el principio del capítulo. Algo desde luego que claro, pasan desapercibido a la persona que es profana en estos temas, ¿no? Sí. Hay una cuestión que a mí me gustaría hacerte. Yo no sé si va a ser fácil o difícil contestar, además porque ya nos estamos quizá metiendo en otras religiones y como bien has comentado y explicado, te has centrado en el cristianismo. Pero alguien podría preguntarse, por ejemplo, en el Islam, que existe una base similar al cristianismo, que incluso en el Corán, por ejemplo, y esto es algo que puede sorprender a muchos de nuestros oyentes, aparecen personajes como Noé, como Moisés, como Adán, como Juan Bautista, e incluso el propio Jesús de Nazaret aparece mencionado en el Corán, además de historias casi idénticas a las que aparecen en esa Biblia, en esos evangelios. ¿Podríamos decir también que de alguna manera esas otras religiones son inventadas? Juan, yo tengo dos normas que sigo a rajatabla. Sé que es complicado, ¿eh? Primero, me niego a hablar de otras religiones porque no tenemos derecho los cristianos a criticar, ni analizar, ni enjuiciar las creencias de otros pueblos. Eso para empezar. Y ahora, ciñéndome a la pregunta que tú concreta me haces, el año, 570, hablo aproximadamente, ya estaba desde el 325 hasta el 570, habían pasado pues algo así como 250 años y el cristianismo estaba extendido por todo el imperio. Sí. Entonces, que alguien ajeno al imperio o lindando al imperio, vecino del imperio, acepte los hechos que se narran en los libros cristianos del Imperio Romano, pues no tiene nada de particular. No es una prueba de realidad de la existencia de esas personas. Habían pasado 250 años desde que se inventaron literariamente y 570 desde que supuestamente nacieron, de forma que eso no prueba nada. Vamos a hablar de otra parte que creo que especialmente te llama la atención y es el hecho de que, los griegos, el saber griego fue ocultado o fue sepultado, más bien dirías tú, por el cristianismo, ¿no? Sí, Lactancio era una persona muy especial, muy difícil, muy fanática, y entonces tenía, y se ve en sus escritos, concretamente en Instituciones Divinas, que yo lo leí despacio y lo tengo también en su idioma original, pues que es latín, si mal no recuerdo, pues tenía una manía impresionante a los judíos y a los griegos. Sí. A los judíos porque era un malnacido y les había robado el Antiguo Testamento, que es la Torá judía, y en lugar de ser agradecido con ellos, pues fue, un malnacido y se metió con ellos a sangre y fuego en todos sus escritos. Y segundo, a los griegos, porque los griegos tenían el conocimiento de los maestros griegos, que era lo que ahora nosotros llamamos filosofía, pero que era el conocimiento con mayúsculas, y también sabía que era el enemigo potencial mayor del cristianismo, y como él quería implantar su religión, pues entonces lo que hizo fue tirar con bala, diríamos hoy en día, contra el conocimiento de los griegos, y se prohibieron, se cerraron las escuelas, se quemaron todos los libros, y no nos ha quedado nada, de forma que todo lo que se enseñaba que es digno del ser humano y acertado, todo eso ha quedado, como dices muy bien, y sepultado, oculto. Y ese es el gran, vamos a decir así, el gran pecado del cristianismo, que nos ha retrasado a los occidentales 1700 años. Es increíble lo que comentas, porque ahora mismo, fíjate, mientras estamos hablando tú y yo, Fernando, me viene a la memoria el primer capítulo de esa mítica serie que produjo Carl Sagan en los años 70, llamada Cosmos. Y fíjate, me estoy recordando ahora mismo de ese primer capítulo en donde salía esa gran y fantástica biblioteca de Alejandría, donde el propio Carl Sagan decía que el verdadero conocimiento, el que realmente llevaría al hombre a un estatus más elevado, era el griego, y que luego las otras, vamos a decir, los otros dogmas se encargaron de acabar con él, de sepultarlo, para llevar al mundo al ostracismo y a la ignorancia de la religión, ¿no?
Sí. Mira, una religión verdadera, una doctrina auténtica, tiene que cumplir, yo creo, 3 condiciones: que nos haga felices, que nos ayude a madurar y que nos deje claro lo que hay después. Eso lo hacía el conocimiento de los griegos. Y además eso se puede conocer por vía experimental, ¿eh? No solo por vía de creencia, no. La fe es lo que Lactancio necesitaba que dieran a sus patrañas. Yo digo que es un chupito de cicuta intelectual. Uh-huh. No, lo que hay que hacer es saber y experimentar, en lugar de creer y confiar en las fantasías del señor Lactancio, que es lo que hacemos hoy en día muchos. Bueno, lo que hacen, yo ya no lo hago, que hacen hoy en día muchos occidentales. Además, debido a esta creencia, pues bueno, todos conocemos que se ha llevado a más muertes, a más guerras, los dioses revelados que las propias guerras por la tierra, incluso, ¿no? Sí. Sí. Y el mundo que tenemos hoy, es deplorable, ¿eh? Y el culpable es Occidente, porque Occidente tiene más tecnología y desde el 1500, digamos, ha dominado todo el mundo. Prácticamente. ¿Has tenido algún tipo de problema, polémica, por difundir estas cuestiones? ¿Alguien te ha vetado en algún sitio? Sí, efectivamente, me han vetado, sí, en muchos sitios. Pero la característica común de todos los que protestan y denostan de lo que se dice en el libro es que no se lo leen, ni se lo piensan leer. Eso no les impide criticar y decir que yo digo barbaridades, pero la única defensa que tienen es ensalzar las bondades de la falsificación. Y claro, si no se leen lo que yo pruebo y demuestro, pues ¿cómo van a rebatir nada? Claro. ¿Qué crees que puede pasar con el cristianismo en el futuro? Bueno, yo no sé, yo me he dedicado en plan aficionado a estudiar el pasado y la historia y los textos, ¿no? No soy profeta, no he hecho curso de profeta ni he hecho prácticas, ¿no? Sí, no, todavía no. Yo creo que la única salida que tiene el cristianismo es dejar todo lo lactanciano y poner en valor y destacar exclusivamente lo que tiene de conocimiento los evangelios y el Nuevo Testamento. Es decir, optar por el conocimiento de los griegos y efectivamente cambiar la cara, rechazar el 90% del texto, o si quieres el 80%, y basarse exclusivamente en la moral y en el conocimiento. Que lo hay, pero está muy mal traducido porque han procurado, además de quemar los libros, han procurado traducir mal lo poco de conocimiento que hay en los evangelios. Año 303, inventan el cristianismo. Todo parece como también demasiado real, ¿no? Demasiado cierto lo que cuentas también. Porque si uno atiende a los textos, a los escritos, a la Biblia, a la que conocemos, da la sensación en primera instancia que casi quien ha escrito esos textos casi estaba en el lugar de los hechos, casi podía escribir palabra por palabra nunca mejor dicho, las conversaciones, las palabras que se realizaban en esa época y dejarlas transcritas, pero lo más lejos de la realidad, ¿no? Parece más bien una novela creada, desde luego, 300 años después. Así que, casi para finalizar, Fernando, ¿el cristianismo es, por lo tanto, la mayor mentira de la humanidad? Es la mayor mentira, el mayor fraude, el mayor timo y el mayor desastre que nos ha ocurrido a los occidentales. O sea, no nos damos ni cuenta de lo que hemos perdido con la invasión que hicieron Constantino y Teodosio. Por cierto, 2 emperadores militares, porque eran muy buenos generales, eran los mejores generales de su tiempo, pero no tenían, vamos a decir así, ni repajolera idea, y perdóname la palabra, adjetivo calificativo. Adelante, tienes libertad. De lo que es ideología, de lo que es doctrina y de lo que es felicidad de los hombres. No tenían ni idea de eso. Y eran unos ignorantes, promocionaron a otro ignorante y nos han hecho ser ignorantes durante 52 generaciones. Y eso es un crimen de lesa humanidad, que espero que seamos capaces los occidentales del siglo XXI de darnos cuenta y superar, volviendo a lo que había antes de que el cristianismo hiciera el mayor desastre ideológico de la historia. Pues esperemos que desde luego cualquier religión, independientemente de creer o no en algo, si nos hace ser buenas personas, desde luego creer en algo está bien, pero que esa creencia
no nos lleve a la guerra, al desastre, a la ignorancia, al desconocimiento y evidentemente a esa vuelta, a esa involución del ser humano que quizá en otros tiempos, quién sabe, si no hubiera, según comentas, no se hubiera creado esta historia fantástica, pues ¿dónde estaríamos ahora, no? ¿Qué grado de evolución, no? Un ejemplo, los antoninos se llaman emperadores filósofos porque eran aprendices o alumnos de la filosofía y del conocimiento de los griegos. Es como si en la Casa Blanca hubiera 60 años de presidentes que tuviesen esta doctrina en sus corazones. ¿Cómo sería el mundo? Claro, realmente diferente. Pues eso es lo que hemos perdido. Muchas gracias, Fernando Conde Torrens, por traernos esta obra. Es una obra que además está realmente documentada. Cada uno, desde luego, puede creerse lo que quiera creer, puede leer la obra, desde luego, y darse cuenta, bueno, pues que la historia muchas veces la escriben otros, ¿no? Y esa historia, yo a veces pongo este ejemplo, que si cogiéramos un personaje de ahora, aunque fuera real, y intentáramos trasladar su historia y que alguien escribiera sobre él dentro de 300 años, en el año 2316, ¿sería veraz todo lo que se escribiera de él? ¿Estaría manipulado? Después de 300 años, ¿todo estaría realmente colocado casi como bajo luz y taquígrafos? Obviamente no. Así que nos imaginamos cómo pudo ser también hace 2000 años, ¿no? Pues algo así similar, probablemente. Gracias, Fernando, por estar con nosotros esta noche aquí en Nueva Dimensión. De verdad, un verdadero placer. Gracias a ti, Juan. Un abrazo. He de decir una cosa. Para mí en Nueva Dimensión sería muy fácil pasar de puntillas a nivel personal por este tema. Sería muy fácil no mojarme en ciertos aspectos, ser, y más si se refiere a la religión, vamos a decir que cuanto menos tibio. Quedar bien para no herir lo que pudieran ser sensibilidades, no comprometer con mi opinión al programa y así mantener una determinada audiencia. Estar en esa línea de neutralidad, llamémosla bien queda. Sin embargo, hay que reconocer una cosa. Lo comenté antes y no me importa repetirlo porque no sería honesto con vosotros. La religión, las religiones en general, los dogmas implantados por el ser humano, han acarreado más muertes, más derramamiento de sangre, más inmoral, menos paz y más guerra y por consiguiente más muertos sobre la mesa que cualquier otro conflicto por otro tipo de cuestiones. Ni siquiera sumando todas las víctimas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, llegarían a alcanzar el listado de muertes por guerras santas, por cruzadas, luchas contra los infieles de uno u otro bando, o acabar con la vida de ciertas etnias por procesar un dogma religioso. En el mundo, por norma, se ha impuesto a lo largo de la historia la creencia a la razón. Se han matado y se matan personas porque se creen herejes o por ir en contra de los preceptos religiosos. Durante muchos siglos, aquel que iba en contra de la religión solo merecía la muerte. Durante siglos se ha matado por algo que tenga o no base real en algún personaje histórico, no deja de ser un invento humano. La religión es un invento exclusivamente humano. No hay ningún animal que rece, que erija templos, vaya a misa o a cualquier otro templo de otra religión, o mate a sus semejantes, por tal o cual deidad. Hemos acabado y acabamos con la vida de otros, por algo que solo el hombre profesa. Además matamos por algo desdibujado y que no sabemos darle forma. ¿Qué es Dios? En cualquiera de sus religiones, ¿cómo es? ¿De dónde surge? ¿Es un concepto? ¿Alguien real? ¿Una energía? ¿Una manifestación de algo? ¿Y ese algo qué es? Sin embargo, somos la única especie en este planeta que podemos acabar con otros para atestiguar que ese algo que no sabemos qué es el verdadero respecto a los otros algos que los demás tampoco saben qué es de otras religiones. Y así durante 2000 años el mundo se ha peleado, ha matado a sus semejantes por defender un invento exclusivamente humano. Nos dicen que la religión nos hace ser mejores personas, pero la historia nos demuestra que en la mayoría de las ocasiones
nos lleva al asesinato y a la muerte. Puede que ahora haya personas que se incomoden con esto que digo, pero he de decir que me da igual, porque lo que comento es absolutamente cierto. Ojo, y sé que la creencia en algo ha ayudado a muchas personas, por supuesto, y que ciertos preceptos religiosos les han ayudado en la vida, pero ¿realmente creéis que ha merecido la pena? ¿Tantas muertes, tanta ignorancia en pos de las religiones han merecido la pena? Yo creo que no, amigos. Se ha quemado, se ha torturado, se ha asesinado, se ha vetado el conocimiento científico, se han amputado las alas de aquellos que quizá pudieron llevarnos por un camino diferente, y se ha acabado con la vida de ciertas personas porque decían, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, o que había vida en nuestro cuerpo como pequeñas células. El sentido religioso ha arrancado de raíz quizá ese conocimiento y lo ha dejado enterrado durante siglos porque eso iba en contra de Dios. ¿Y quién lo dijo? ¿Bajó Dios a decir a los hombres que el conocimiento era malo? ¿Bajó Dios a decir a los hombres que había que acabar con el otro, con el vecino, con el del país que teníamos al lado porque no creía lo mismo que nos decía que teníamos que creer? Y luego están los que defendieron esa idea. Hay que matar en nombre de Dios. Tu vida no es tuya. No intentes buscar tu camino porque lo que te pase es voluntad de Dios y no la tuya. Como si fuéramos marionetas bajo el dominio de ese algo que nadie sabe definir lo que es. No pienses, ya piensa Dios por ti. No actúes, ya decide Dios por ti. Si sufres, es porque Dios lo ha querido. Si ríes, es porque Dios lo ha querido. Si un familiar muere, es porque Dios así también lo ha querido. Todo es voluntad de Dios, ni de la tuya, ni de la mía, solo de Dios. Como veis, no soy tibio, como podéis comprobar, ¿eh? Los más religiosos dicen que a lo largo de la historia las muertes en el mundo se producen por la voluntad de Dios. Él solo es un mero espectador, alguien que impunemente ordena a los hombres que acaben con la vida de otros. Sin embargo, es el hombre y solo el hombre el que alza la mano para acabar con sus semejantes. La religión es el mejor invento de los humanos para acabar con el contrario, con el que no piensa igual, con el débil, con el diferente. Para conquistar territorios, la religión. Para invadir países, la religión. Los mayores genocidios jamás ocurridos en la humanidad se han producido por la religión. Millones de muertos en la Europa nazi porque alguien procesaba, por ejemplo, la religión judía, entre otras. Cientos de miles de muertes en la antigua Yugoslavia por ser musulmanes. En Irlanda del Norte aún quedan los ecos de las luchas entre protestantes y católicos que han dejado decenas de muertos, todo por un invento exclusivamente humano. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo?